Quisiera aclarar, porque es importante que sepamos todos de qué estamos hablando cuando hablamos de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Es la entidad que en el territorio de Lima y Callao va a generar la integración de los sistemas de transporte urbano. No es su competencia los temas de tránsito. Los temas de tránsito siguen siendo responsabilidad de los municipios actuales, de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao. La Autoridad de Transporte Urbano en este momento está en etapa de implementación. Estamos viendo las cuestiones presupuestales. Estamos a la espera de que en los siguientes días poder resolver quién asumirá este enorme reto. Presentarle una terna en los siguientes días. Pero el 1 de abril estaba establecido que era el 1 de abril que tendríamos un jefe y una autoridad, y ya se ha pasado 40 días. Sí, Fernando, yo tengo apenas unos días en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y como comprenderás, esta decisión de designar al presidente o a la presidenta de la ATU es tan importante, pero tan importante, que la ATU no debe fallar. ¿Y por qué no puede fallar? Porque es el ejemplo que va a ser y que debe ser replicado por otras ciudades como Trujillo, como Arequipa y otras ciudades que van creciendo y que necesitamos que lo hagan de manera ordenada. Recordemos que en estos temas tenemos un retraso de 20 o 30 años. No es, posible, es muy difícil, resolver las cosas de manera inmediata. Pero lo que sí vengo a decirles es que la prioridad aquí es la seguridad vial, que el transporte es sinónimo de desarrollo, nuestros caminos son sinónimo de desarrollo. En otras palabras, hay una nueva filosofía, unos nuevos principios que estamos infundiendo, que estamos imprimiendo como el sello de actuación de hoy en adelante de nuestro Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no es solamente transportes, también lo es de comunicaciones. Hablaremos sobre eso un poco después. Nos ha dicho que hay nuevos principios. Sí. Pero también queremos ver realizaciones concretas en materia de carreteras, puertos, aeropuertos y puentes. Y específicamente para verdaderamente satisfacer demandas de nuestros compatriotas que se vieron afectados hace más de 2 años por el famoso niño costero, y que siguen viendo que los principios se multiplican, pero las obras no se hacen. Bueno, permíteme discrepar con decir que los principios no llevan a obras. Lo que pasa es que la obra en sí mismo, una carretera no es un fin en sí mismo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la carretera no tenemos recursos ilimitados. Y los recursos tienen que estar enfocados, por ejemplo, si hablamos de carreteras, tienen que estar principalmente dirigidos a aquellos corredores logísticos. Es decir, y le agradezco haber llegado en esta etapa de mi vida profesional al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mi experiencia reciente me permitió ser directora general de políticas del Ministerio de la Producción. Nosotros hicimos el diagnóstico de 10 procesos productivos. 10 procesos productivos desde las localidades, desde donde surge, y todo el encadenamiento. Entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene identificados 22 corredores logísticos. Es importante que un estudio que estuvo hecho en el 2012 sea actualizado con esta data y poder construir las carreteras nacionales y la capilaridad, que es muy importante. Son las vías locales que salen desde la propia población y que permiten insertarla a los mercados. Entonces, cuando estamos hablando de principios, estamos hablando de que no se construye por clientelismo político, por cualquier otra cosa que no sea tener por delante el desarrollo de la población. La suspensión de una vía expresa, como la ampliación que se iba a hacer con Javier Prado, ¿le parece que responde a esas políticas, o sea, de las necesidades que tiene el país? Lo primero que hay que decir es que esa decisión fue una decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque hay los sistemas, el SINAC, las vías están distribuidas. Yo
imagino que el alcalde, el Consejo Metropolitano deben haber tomado la decisión de una manera responsable. Y es por eso que es muy importante que en nuestro caso, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tomemos las decisiones dando señales claras a los mercados. La seguridad jurídica es muy importante. En eso se traduce, por ejemplo, el rol rector al que yo hacía referencia en su momento. Porque no solamente se trata, digamos, de principios vacíos. En eso se traduce. Tenemos que, no solamente se mueve la aguja de la economía por la obra pública, sino además por las señales que damos al mercado, para la inversión, que es absolutamente importante. Tenemos una inversión en puertos, uno de ellos en Chancay, que se va a generar y que es iniciativa netamente privada de una minera que desea sacar sus minerales y que va a ser la alternativa al puerto del Callao. Le comparto una percepción, que es que los anuncios que hay son anuncios de paralizaciones, ¿no? Por ejemplo, se anuncia la paralización o la suspensión de la ampliación de la vía expresa. No tenemos noticias alentadoras en el tema de la reconstrucción del norte. ¿Qué nos puede...? El puerto de Pisco. El puerto de Pisco, el reciente comunicado que se ha dado de la operación. Entonces, ¿qué noticia alentadora? ¿Qué proyecto sí se va a priorizar o se va a destrabar o se va a avanzar con relación a las necesidades de infraestructura que usted misma está comentándonos? Hay dos cosas. Usted me pregunta por las cosas que se van a destrabar. Yo le puedo comentar que estamos avanzando a pasos acelerados con el aeropuerto Jorge Chávez, pero además estamos acelerando de una manera integral. ¿En qué sentido? En que ya todo estamos llegando en el mes 5 y hay una planificación de avance de obra. Y hay unos cronogramas que tenemos que cumplir. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar esa coordinación con distintas entidades para que no ocurra de pronto que se presenta un estudio de impacto vial que, como en este caso del puerto que usted nos menciona, es declarado infundado por SENASA. Hay que ver pues cuál ha sido la evaluación de SENASA y que está, digamos, ¿perdón? De CERNAM. Gracias por la tingencia. De CERNAM, que ha ordenado la paralización de la inversión. Lo que tenemos que hacer es entrar a la gestión también. Y tenemos que generar, por ejemplo, yo le comento, nosotros estamos como principio además impulsando una lógica de lucha anticorrupción. Ya lo ha dicho el Premier, que la corrupción está presente en nuestra vida republicana prácticamente desde sus inicios. ¿Qué cosas concretas va a hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Ahora, una primera es que sus funcionarios van a pasar polígrafo, por lo menos en lo que esté señalado en sus declaraciones juradas, porque no queremos más conflictos de intereses ni puertas giratorias. Esas son señales claras para el mercado. Esas son señales claras para la inversión. Sin embargo, ministra, la corrupción que hemos visto en el caso de Odebrecht, por ejemplo, de la cual hoy día están saliendo todos los detalles, uno de sus principales cajas era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin duda. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había varias responsabilidades. Podemos hablar de direccionar de alguna manera, aunque ahí hay otras entidades del Estado que entran en las concesiones, pero por ejemplo los arbitrajes. Los procuradores del Ministerio nunca apelaban a Poder Judicial, les daba lo mismo si el árbitro elegido había fallado o no en favor del Ministerio. Hay toda una burocracia al servicio de la corrupción anterior a Odebrecht incluso. O sea, usted puede hacer pasar polígrafo para ver que lo que hay en la declaración jurada es correcto o no, pero ahí tiene toda una cosa, un asunto que remover, que es más complicado. Patricia, yo no he dicho que eso es lo único que se va a hacer. Y lo primero que hay que reconocer desde que entró el ahora presidente de la República es que hizo dos cosas bien importantes. Le generó ahorros al país por más de 500 millones de soles en menos de un año de gestión. ¿Por qué? Porque no permitió que ese acuerdo entre comillas, que podía existir entre quienes postulaban a una obra y que se iban más allá del 100% del presupuesto. Eso ya no ocurre. Y como eso, ahora las obras se asignan en promedio en 90% de su valor referencial. Esos son ahorros y eso es lucha contra la corrupción.
Entonces, eso es bien importante. Y los arbitrajes, y un segundito, los arbitrajes, de acuerdo a la información que me ha entregado la administración reciente, es que los arbitrajes los están ganando. Tenemos un nuevo procurador. ¿Cuántas personas que se dedicaban a arbitrajes, que estuvieron en puestos claves para que esta mafia de la corrupción funcionara, han sido separadas? ¿Qué porcentaje por lo menos están en investigación? Porque podemos meter presos a los ministros, a los presidentes. Pues si la mafia sigue ahí, habrá alguien más que venga a corromperlos, ¿no? Sí, es probable. Ha sido en las últimas audiencias hemos podido ver que han estado jefes de provías, han estado gente técnica que está vinculada a este tema, y no somos de ninguna manera inocentes en el sentido de pensar que no hay, pero la corrupción se va erradicando generando cuestiones de transparencia y generando controles. Ese es un tema fundamental y que no vamos a durante dejar. una breve pausa podremos